El niño que esperó en el andén del olvido, introducción, hay lugares, en el mundo, que parecen estar atrapados entre dos realidades. No son destinos, sino pausas. No son hogares, sino espacios de tránsito, donde la gente llega, solo para irse, donde nadie permanece lo suficiente, como para crear recuerdos o construir vínculos. Las estaciones de tren son así, catedrales de despedidas y reencuentros, de llegadas apresuradas y partidas dolorosas, de abrazos que no duran lo suficiente y de miradas que se pierden entre la multitud. Y en una de esas estaciones, en una ciudad gris del norte, donde el invierno parecía no terminar nunca, un niño pequeño aprendió lo que significa ser olvidado por el mundo entero. Se llamaba Matías, aunque para ese momento de su vida, su nombre no importaba mucho, porque nadie lo pronunciaba. Tenía 5 años, ojos oscuros, que parecían demasiado grandes para su rostro delgado, y una mochila roja, con un osito de peluche cosido en la parte de atrás que era lo único que quedaba de algo que alguna vez pudo haber sido amor. Esa mañana, cuando el sol apenas comenzaba a romper la oscuridad del amanecer, había sido llevado a la estación por una mujer que decía ser su tía, aunque Matías no recordaba haberla visto antes de esa semana. Ella tenía el rostro tenso, los ojos evasivos, y una prisa en cada movimiento que le decía a cualquiera que prestara atención que quería estar en cualquier lugar menos allí. La mujer lo había llevado de la mano a través de las puertas automáticas de la estación, arrastrándolo más que guiándolo, mientras Matías intentaba mantener el paso con sus piernas cortas, que tropezaban con cada segundo escalón. La estación era enorme, con techos altos, que hacían eco de cada sonido, con pantallas digitales, que mostraban horarios incomprensibles, con voces robóticas, anunciando llegadas y partidas en un idioma que sonaba frío y distante. Olía a café quemado, a diésel, a perfumes baratos mezclados con el sudor de cientos de viajeros cansados, que pasaban como sombras apresuradas. La mujer lo había sentado en un banco de metal, cerca del andén número 7. Le había dicho que esperara allí, que alguien vendría a buscarlo pronto, que no se moviera bajo ninguna circunstancia. Matías había sentido, obediente, como solo los niños, que han aprendido, que desobedecer trae consecuencias pueden ser. La mujer había mirado su reloj 3 veces, en el espacio de un minuto. Había murmurado algo sobre llegar tarde, y luego, sin un abrazo, sin una caricia, sin siquiera una última mirada, se había dado vuelta, y había desaparecido entre la multitud. Eso había sido a las 6 de la mañana. Ahora, eran las 3 de la tarde. Y Matías seguía esperando. El banco de metal se había vuelto insoportablemente incómodo. Sus piernas colgaban sin tocar el suelo, balanceándose de vez en cuando por nerviosismo más que por juego. Tenía hambre. Un hambre que había comenzado como un malestar leve en el estómago, pero que ahora era un dolor agudo que le hacía difícil pensar en otra cosa. Tenía sed. Su boca estaba seca, y cada vez que tragaba, sentía como si tuviera arena en la garganta. Pero más que hambre o sed, Matías tenía miedo. El miedo había comenzado después de la primera hora, cuando se dio cuenta de que la mujer no volvía. Había crecido después de la segunda hora, cuando comenzó a preguntarse si realmente alguien vendría a buscarlo como ella había prometido. Y ahora, después de 9 horas sentado en ese banco frío, viendo a miles de personas pasar, sin verlo, sin detenerse, sin preguntarle si estaba bien, el miedo se había transformado en algo más profundo y oscuro, la certeza de que había sido abandonado. No era la primera vez. Matías no recordaba mucho de sus primeros años de vida, pero había fragmentos, imágenes borrosas como fotografías viejas, que se desvanecen con el tiempo. Recordaba una mujer con cabello oscuro, que olía a flores, y que a veces lo abrazaba cuando lloraba. Creía que era su madre, aunque no estaba seguro. Recordaba una casa pequeña con paredes amarillas, y una cocina, donde siempre había ollas hirviendo en la estufa. Recordaba risas, o al menos creía recordarlas, aunque tal vez solo estaba inventando recuerdos para llenar los vacíos. Pero también recordaba el día en que todo cambió. No recordaba los detalles, solo las sensaciones, voces gritando, puertas azotándose, una maleta siendo arrastrada por el piso, y luego, nada, silencio. Había despertado en una casa diferente, con personas que no conocía, que lo miraban con lástima o irritación dependiendo del día. Le habían dicho que su madre se había ido, que no podía cuidarlo más, que ahora viviría con ellos. Pero ellos cambiaban constantemente.
Una familia temporal tras otra, cada una prometiendo que sería diferente, que se quedaría, que lo querría, pero ninguna cumplía. Y ahora estaba aquí, en una estación de tren, esperando a alguien que claramente nunca vendría. Matías apretó la mochila roja contra su pecho, buscando consuelo en lo único que había sido constante en su vida. El osito de peluche cosido en la parte de atrás estaba desgastado, con un ojo faltante, y el relleno saliendo por una costura rota. Pero era suyo. Era lo único que realmente le pertenecía en todo el mundo. La gente seguía pasando, ejecutivos con maletines, hablando por teléfonos celulares, en idiomas que Matías no entendía, familias con niños que corrían y reían, arrastrando maletas con ruedas que hacían un sonido rítmico contra el piso de baldosas, parejas jóvenes tomadas de la mano, perdidas en sus propios mundos, ancianos moviéndose despacio, con bastones y andaderas, cargando el peso de años vividos. Todos tenían algún lugar a donde ir. Todos tenían a alguien esperándolos. Todos, excepto Matías. Algunos lo miraban al pasar. Algunas miradas duraban un segundo más de lo normal. Como si algo en la imagen de ese niño pequeño sentado, solo en un banco les molestara, les preocupara, les hiciera cuestionar si deberían detenerse. Pero ninguno lo hacía. Tal vez pensaban que sus padres estaban cerca, comprando boleto, usando el baño. Tal vez pensaban que no era su problema. Tal vez, simplemente, no querían involucrarse. Sea cual fuera la razón, todos seguían caminando. El sol comenzó a ponerse, y las luces de la estación se encendieron, bañando todo en una luminosidad artificial que hacía que las sombras se volvieran más oscuras y los espacios vacíos más grandes. Matías comenzó a temblar. No solo de frío, aunque la temperatura había bajado considerablemente, sino de agotamiento emocional. Sus ojos ardían de no haber llorado, porque había aprendido, hace mucho, que llorar no servía de nada, que nadie venía cuando llorabas, que las lágrimas solo te hacían parecer débil. Fue entonces cuando la desesperanza comenzaba a envolverlo como una manta pesada y sofocante. Cuando un hombre se detuvo frente a él. No era un hombre joven. Tenía tal vez 60 años, con cabello gris despeinado, barba de varios días, y ropa que había visto mejores tiempos, un abrigo marrón raído, pantalones desgastados, zapatos que necesitaban ser reparados. Llevaba una bolsa de lona al hombro, y en su rostro había líneas profundas talladas por años de experiencias que probablemente no habían sido fáciles. Pero sus ojos eran diferentes. Eran amables, cansados. Sí, pero amables. El hombre se quedó allí parado, mirando a Matías, y luego miró alrededor, como si buscara a alguien, a los padres o responsables del niño. Cuando no vio a nadie, frunció el ceño, y se acercó un poco más. Hola, pequeño, dijo con una voz áspera pero gentil. ¿Estás esperando a alguien? Matías lo miró sin responder. Había aprendido a desconfiar de los extraños. Aunque irónicamente todas las personas en su vida habían sido extraños en algún momento. El hombre pareció entender su silencio. Se sentó en el banco, dejando un espacio respetuoso entre ellos, y dejó su bolsa en el suelo. Me llamo Héctor, dijo, mirando hacia el frente, en lugar de directamente a Matías. Como si supiera que la mirada directa podría asustarlo. Estoy esperando un tren que viene en 2 horas. ¿Te importa si espero aquí contigo? Matías no respondió, pero tampoco se movió, y Héctor interpretó eso como un permiso silencioso. Se quedaron así, sentados en ese banco, en silencio, mientras la estación seguía pulsando con vida a su alrededor. Y fue en ese silencio compartido, en esa espera conjunta, donde algo comenzó a cambiar, algo que ninguno de los dos esperaba, algo que transformaría no solo esa noche, sino el resto de sus vidas. Porque a veces, las personas más rotas son las únicas que pueden ver las grietas en otros. Y a veces, un desconocido puede ver lo que toda una estación llena de gente se niega a ver. Un niño que necesita ser salvado. Claude can make mistakes. Please double check responses. Héctor no era de los que hacían preguntas invasivas. Había vivido suficiente. Había visto suficiente como para saber que hay silencios que cuentan historias más claras que cualquier confesión. Y el silencio de ese niño pequeño, sentado rígido en ese banco de metal con una mochila roja apretada contra el pecho como si fuera un salvavidas, le decía todo lo que necesitaba saber. Este no era un niño esperando pacientemente a que sus padres volvieran del baño. Este era un niño que había sido dejado atrás. Héctor conocía
esa mirada. La había visto en su propio reflejo décadas atrás. Cuando él mismo era un niño perdido en un mundo que no tenía espacio para los que no encajaban. Había pasado años en orfanatos, en casas de acogida, donde lo trataban como mano de obra gratuita, más que como un ser humano. En las calles, cuando finalmente decidió que estar solo era mejor que estar con gente que te hacía sentir solo de todas formas. Ahora, era un hombre viejo antes de tiempo, desgastado por trabajos pesados y decisiones difíciles, viviendo de pensiones pequeñas y trabajos ocasionales, que apenas cubrían lo necesario para sobrevivir. No tenía familia, no tenía amigos cercanos, no tenía un lugar al que pudiera llamar verdaderamente hogar, pero tenía algo que muchos no tenían, la capacidad de ver el dolor en otros, porque lo conocía íntimamente en sí mismo. Pasaron 10 minutos en silencio, luego 15. Héctor sacó una manzana de su bolsa, la limpió con la mengue de su abrigo, y la partió en dos con sus manos callosas. Extendió una mitad hacia Matías, sin decir nada, sin hacer contacto visual, solo dejándola allí en el espacio entre ellos, como una ofrenda, que el niño podía aceptar o rechazar sin presión. Matías miró la manzana. Su estómago gruñó tan fuerte, que Héctor lo escuchó. Claramente, el niño dudó, mirando entre la fruta y el hombre, tratando de determinar si era seguro aceptar, si habría algún costo oculto, alguna trampa, pero el hambre era más fuerte que el miedo. Extendió una mano pequeña y temblorosa, tomó la manzana, y le dio una mordida rápida, casi desesperada. Héctor comió su mitad despacio, dándole tiempo al niño para devorar la suya, sin sentirse observado. Cuando Matías terminó, incluso comiéndose el corazón de la manzana, hasta que no quedó nada más que el tallo. Héctor habló de nuevo. ¿Cuánto tiempo llevas esperando aquí? Matías no respondió inmediatamente. Miró hacia el reloj gigante que colgaba sobre el andén. No sabía leer bien las manecillas, pero había estado viéndolo todo el día, viendo cómo se movían lentamente, marcando el paso del tiempo, que lo separaba cada vez más de cualquier esperanza de que alguien viniera. Desde la mañana él dijo finalmente, con una voz tan pequeña que Héctor tuvo que inclinarse para escucharla. Cuando todavía estaba oscuro, Héctor miró su propio reloj. Eran casi las 4 de la tarde. El niño había estado allí por más de 10 horas. Y la persona que te dejó aquí, dijo cuándo volvería. Matías negó con la cabeza. Dijo que alguien vendría a buscarme, pero nadie vino. La forma en que lo dijo, con esa aceptación resignada de alguien que ya había pasado por esto antes, partió algo dentro de Héctor. No era sorpresa en la voz del niño, era confirmación. Como si siempre hubiera sabido que nadie vendría. Pero había esperado de todas formas porque ¿qué más podía hacer? ¿Sabes el nombre de la persona que debía recogerte? Matías negó de nuevo. Solo dijo que alguien vendría, que me quedaría con ellos por un tiempo. Héctor cerró los ojos brevemente, sintiendo una oleada de rabia hacia gente que no conocía. Gente que podía abandonar a un niño en una estación de tren como si fuera equipaje no reclamado. Pero la rabia no servía de nada ahora. Lo que servía era acción. ¿Tienes hambre todavía?, preguntó. Matías asintió, sin atreverse a pedir más pero incapaz de esconder la necesidad. Héctor se levantó, extendiendo una mano hacia el niño. Ven, hay una cafetería aquí que hace sándwiches decentes. Te invito a algo de comer. Y luego decidimos qué hacer. Matías miró la mano extendida. Era grande, áspera, con nudillos marcados y cicatrices que hablaban de años de trabajo duro, pero también temblaba ligeramente, no de debilidad, sino de algo más. Algo que Matías reconoció, incluso sin poder nombrarlo: vulnerabilidad. Este hombre también estaba asustado, también estaba inseguro, pero estaba allí de todas formas. Matías tomó la mano. La cafetería de la estación era un lugar pequeño y ruidoso, con mesas de plástico rayadas y sillas que se tambaleaban. Héctor dio a Matías hasta una mesa en la esquina, lejos del tráfico principal de gente, y le dijo que esperara mientras iba al mostrador. Volvió con 2 sándwiches, una botella de jugo para Matías y un café negro para él mismo. Come despacio, le advirtió Héctor, viendo cómo el niño atacaba el sándwich con la misma desesperación con que había comido la manzana. Si comes muy rápido después de no comer por tanto tiempo, te va a doler el estómago. Matías intentó obedecer, pero era difícil. Cada bocado era una revelación, un recordatorio de cuánto su cuerpo necesitaba combustible. El sándwich era simple, solo jamón y queso, pero para él sabía como el mejor banquete del mundo. Héctor lo observaba mientras bebía su café, pensando,
No podía simplemente irse y dejar al niño aquí. No después de saber que había sido abandonado, pero tampoco sabía qué hacer. No tenía autoridad legal sobre el niño. No era familia. Era solo un extraño que casualmente se había sentado en el banco correcto, en el momento correcto, o tal vez el momento incorrecto, dependiendo de cómo se mirara. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente. Matías, respondió el niño entre bocados. Matías, repitió Héctor, dejando que el nombre se asentara. Es un buen nombre, ¿sabes tu apellido? Matías frunció el ceño, pensando, creo que es Romero. Pero una vez alguien me llamó González. No estoy seguro. Héctor sintió ese peso familiar en el pecho. Ese dolor sordo que venía de reconocer tu propia historia en la historia de otro. Un niño que ni siquiera estaba seguro de su propio apellido, porque había sido movido tantas veces entre familias y situaciones que su identidad se había vuelto fluida, intercambiable, insignificante. ¿Tienes algún papel, algún documento con tu nombre? Matías negó con la cabeza. La señora que me trajo dijo que alguien traería mis papeles, pero nadie vino. Por supuesto que nadie vino, porque esto no era un error o un malentendido. Esto era abandono deliberado, calculado. Alguien había decidido que Matías era demasiado problema, demasiada responsabilidad, y lo había dejado en la estación con la esperanza de que se convirtiera en el problema de alguien más, o de nadie. Héctor terminó su café de un trago, tomando una decisión que sabía que probablemente era imprudente, posiblemente ilegal, y definitivamente complicada, pero era la única decisión que podía vivir con ella. Escucha, Matías dijo, inclinándose sobre la mesa, para que pudieran hablar, sin que otros escucharan. No puedo dejarte aquí solo. No es seguro. Así que esto es lo que vamos a hacer. Voy a llevarte conmigo esta noche. Tengo un pequeño apartamento a 1 hora de aquí. No es mucho, pero es cálido, y tiene una cama extra. Mañana por la mañana, vamos a ir a servicios sociales, y vamos a reportar lo que pasó. Ellos sabrán qué hacer, cómo encontrar a tu familia o encontrarte un lugar seguro donde quedarte. ¿Te parece bien? Matías lo miró con esos ojos grandes y oscuros, que habían visto demasiado para su edad. ¿Y si servicios sociales me manda con otra familia que tampoco me quiere? La pregunta era tan directa, tan desprovista de autocompasión, pero llena de experiencia dura, que Héctor no supo qué responder por un momento, porque el niño tenía razón. El sistema estaba roto. Las familias de acogida a menudo lo eran de nombre solamente, y las probabilidades de que Matías encontrara un hogar real, un lugar donde fuera querido y valorado, eran terriblemente bajas. No lo sé, admitió Héctor, porque mentirle al niño sería un insulto a la inteligencia que claramente poseía. No puedo prometerte que todo va a estar bien, pero puedo prometerte que por esta noche vas a estar seguro. Vas a tener un lugar cálido donde dormir, comida en tu estómago, y alguien que se asegure de que estés bien. ¿Y mañana? Bueno, mañana haremos lo mejor que podamos con lo que tenemos. Matías consideró esto. No era una promesa grande o dramática, no era un final feliz garantizado, pero era honesto, y después de toda una vida de promesas rotas y mentiras bien intencionadas, la honestidad era algo que Matías podía respetar. Está bien, dijo finalmente. Héctor asintió y se levantó, extendiendo la mano de nuevo. Matías la tomó, y juntos salieron de la cafetería hacia el andén donde el tren de Héctor llegaría en menos de 1 hora. Pero mientras esperaban, ninguno de los dos notó la figura que los observaba desde el otro lado de la estación. Un hombre con un traje oscuro y una expresión dura, hablando por teléfono en voz baja, tomando fotografías con su celular. Un hombre que había sido enviado a verificar que el problema había sido resuelto, que el niño había sido dejado como se ordenó. Y ahora, ese hombre estaba viendo cómo su trabajo se complicaba. Cómo un extraño había decidido involucrarse. Cómo algo que debía haber sido simple se estaba convirtiendo en algo potencialmente peligroso. Colgó el teléfono y comenzó a caminar hacia donde Héctor y Matías esperaban, con una sonrisa fría en el rostro y intenciones que no eran en absoluto benévolas. La noche apenas comenzaba, y con ella, una serie de eventos que pondrían a prueba no solo el compromiso de Héctor de proteger al niño, sino la misma humanidad de todos los involucrados. Capítulo las 2. La sombra que acecha. El hombre del traje oscuro se movía con la confianza de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere sin importar los medios. Su nombre era Vargas. Aunque pocos conocían su nombre completo,
y menos aún querían pronunciarlo en voz alta. Era el tipo de hombre que las familias poderosas contrataban cuando tenían problemas que resolver discretamente. Problemas que no podían aparecer en los tribunales o en los periódicos. Y Matías Romero, o González, o como quiera que se llamara realmente, se había convertido en uno de esos problemas. La familia que lo había abandonado en la estación no era cualquier familia, eran los Salazar. Una dinastía de políticos y empresarios que habían construido su imperio sobre conexiones, favores y secretos bien guardados. Y Matías, sin saberlo, era uno de esos secretos. El hijo ilegítimo de Ernesto Salazar, el patriarca de la familia, nacido de un romance breve con una mujer que había muerto años atrás en circunstancias que nunca fueron del todo claras. Durante años, la familia había movido al niño de un lugar a otro, pagando a parientes lejanos y familias de acogida para que lo mantuvieran callado y fuera de la vista. Pero ahora Ernesto se estaba postulando para gobernador. Las encuestas estaban favorables. La prensa lo amaba. Y un hijo bastardo de 5 años, especialmente uno que había sido maltratado y descuidado por la propia familia. Era exactamente el tipo de escándalo que podía destruir una campaña multimillonaria. Así que se había tomado la decisión, el niño debía desaparecer, no necesariamente morir. Aunque eso estaba sobre la mesa, si era necesario, pero desaparecer de forma que nunca pudiera ser conectado de vuelta a los Salazar. Dejarlo en una estación de tren había sido la solución perfecta. Miles de personas pasaban cada día. El niño eventualmente sería recogido por servicios sociales, procesado a través del sistema, bajo un nombre falso, incompleto, y perdido en el laberinto burocrático para siempre, sin familia conocida, sin documentos claros, sin nadie que preguntara por él. Matías se convertiría en otro niño, más del sistema, uno entre miles. Imposible de rastrear. Pero ahora, este viejo entrometido había decidido jugar al héroe. Y eso era inaceptable. Vargas se acercó a Héctor y Matías con pasos medidos, ensayando mentalmente su aproximación. Necesitaba separar al niño del viejo sin causar una escena. La estación estaba llena de cámaras de seguridad y testigos potenciales. No podía simplemente arrebatar al niño, aunque esa habría sido su preferencia. Necesitaba ser sutil. Necesitaba ser convincente. Disculpen, dijo Vargas, llegando hasta donde estaban sentados. Su voz era suave, profesional, con un toque de preocupación calculada. ¿Es ese su hijo? Héctor levantó la vista. Inmediatamente alerta. Había algo en este hombre que activaba todos sus instintos de supervivencia. El traje era demasiado caro para la estación. Los zapatos brillaban demasiado. Y la forma en que miraba a Matías no era con curiosidad casual, sino con reconocimiento. Este hombre sabía quién era Matías. ¿Y ustedes? Respondió Héctor con cautela, colocando instintivamente un brazo protector alrededor de los hombros del niño. Vargas sacó una identificación de su bolsillo con un movimiento fluido. Era falsa, por supuesto, pero bien hecha. Agente Vargas. Servicios de protección infantil, mintió con la facilidad de alguien que había mentido toda su vida. Recibimos un reporte de un niño abandonado en esta estación. Este pequeño ha estado solo. Héctor sintió el cuerpo de Matías tensarse bajo su brazo. El niño no había dicho nada, pero su lenguaje corporal gritaba miedo. Y Héctor había aprendido hace mucho a confiar en los instintos de los niños. Ellos sabían reconocer el peligro mejor que la mayoría de los adultos, porque no habían aprendido todavía a racionalizar sus miedos. El niño estaba esperando a su familia, dijo Héctor cuidadosamente, sin confirmar ni negar nada. Y ahora está conmigo. Planeo llevarlo a las autoridades desapropiadas mañana por la mañana. Vargas sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Aprecio su preocupación, señor, pero no puede simplemente llevarse a un menor que no es su responsabilidad. Eso es técnicamente secuestro. Yo soy la autoridad apropiada. Y necesito que me entregue al niño ahora para que pueda ser procesado correctamente. Procesado, repitió Héctor, sintiendo como su desconfianza se transformaba en certeza. Es un niño, no un criminal. Y si usted realmente fuera de servicios de protección infantil, habría venido hace horas, cuando el niño fue abandonado aquí. No ahora que finalmente alguien se detuvo a ayudarlo. La sonrisa de Vargas se enfrió. No me haga esto difícil. Señor, hay protocolos que deben seguirse. Puedo llamar a seguridad de la estación si es necesario, y ellos confirmarán mi autoridad. Pero eso
solo complicará las cosas para todos. Especialmente para el niño. Héctor miró alrededor de la estación, calculando opciones. Había guardias de seguridad, sí, pero estaban lejos, ocupados con otros asuntos. Había cámaras. Pero ¿de qué servían si este hombre realmente tenía conexiones lo suficientemente poderosas como para falsificar credenciales convincentes? Y había gente, cientos de personas. Pero todas estaban perdidas en sus propios mundos. Nadie prestando atención a la escena que se desarrollaba en ese banco. Matías tiró de la mengue de Héctor, haciéndolo inclinarse para que el niño pudiera susurrarle al oído. Él estaba allí esta mañana, murmuró Matías, con la voz temblando. Lo vi hablando con la señora antes de que se fuera. No es de los servicios sociales. Está mintiendo. Esa confirmación fue todo lo que Héctor necesitaba. En un movimiento rápido para su edad, se levantó, levantando a Matías con él y colocando al niño detrás de su cuerpo. No va a llevarse a este niño, dijo con firmeza. Su voz resonando con una autoridad que venía de años de defenderse a sí mismo y a otros en las calles. No sé quién es usted realmente o para quién trabaja, pero no es de servicios sociales, así que sugiero que se vaya antes de que yo llame a la verdadera policía. El rostro de Vargas perdió toda pretensión de amabilidad. Se endureció en una máscara de frialdad calculada. Está cometiendo un gran error, viejo. No sabe con quién está tratando. No sabe quién quiere a ese niño fuera del camino. Tal vez, no respondió Héctor, sintiendo su corazón latir aceleradamente, pero manteniendo su voz firme. Pero sé reconocer a un hombre peligroso cuando lo veo. Y sé que mientras haya cámaras apuntando hacia nosotros y gente alrededor, usted no va a hacer nada estúpido. Así que voy a tomar a este niño y voy a subirme a mi tren. Y usted va a quedarse aquí y va a dejarnos ir. Vargas dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Héctor. Las cámaras no me preocupan. Puedo hacer que esas grabaciones desaparezcan con una llamada telefónica. Y en cuanto a la gente, miró alrededor con desprecio. Nadie aquí va a recordar lo que vieron, asumiendo que siquiera estén prestando atención. Así que, voy a hacer esto simple. Dame al niño. O vas a descubrir exactamente cuán lejos están dispuestos a llegar algunas personas para proteger sus secretos. Héctor sintió el miedo trepar por su espalda, pero se mantuvo firme. Había enfrentado hombres peligrosos antes. Había sobrevivido a peleas, a amenazas, a violencia, pero nunca con un niño dependiendo de él. Nunca con tanto en juego. Entonces, algo sucedió que ninguno de los dos esperaba. Matías salió de detrás de Héctor y miró directamente a Vargas. Sus ojos ya no mostraban miedo, mostraban algo más profundo, algo más oscuro, comprensión. La comprensión de un niño que había sido movido, usado, descartado toda su vida, y que finalmente entendía por qué. Usted trabaja para mi padre, ¿verdad? Dijo Matías, con una voz mucho más clara y fuerte de lo que había usado todo el día. Para Ernesto Salazar. Vargas se congeló, no confirmó y negó. Pero su silencio era confirmación suficiente. Mi madre me contó sobre él antes de morir, continuó Matías, con lágrimas comenzando a correr por sus mejillas pero su voz manteniéndose firme. Me dijo que él era importante, que tenía otra familia, que nunca podría ser parte de su vida, pero me dijo que algún día, si algo le pasaba a ella, él tendría que cuidarme, porque era mi padre, pero él no quiso, ¿verdad? Solo quiso que desapareciera. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el ruido constante de la estación parecía haberse apagado. Como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando a ver qué pasaría después. Héctor miró a Matías con nueva comprensión y un respeto profundo. Este niño pequeño, este niño, que había sido descartado y olvidado, acababa de hacer lo que Héctor nunca podría haber hecho. Había dicho la verdad en voz alta, nombrando lo innombrable, exponiendo el secreto que toda esa maquinaria de poder y dinero estaba tratando de enterrar. Y al hacerlo, había cambiado todo. Vargas recuperó la compostura rápidamente. Pero Héctor vio la fracción de segundo donde el hombre había estado genuinamente descolocado. Y en ese momento, Héctor supo lo que tenía que hacer. Necesitamos irnos, o dijo, agarrando la mano de Matías. Ahora, comenzó a caminar rápidamente hacia el andén donde su tren estaba comenzando a abordar pasajeros. Vargas lo siguió, pero a cierta distancia ahora. Hablando urgentemente, por teléfono, claramente llamando refuerzos o recibiendo instrucciones. Héctor mostró su boleto al conductor, explicando rápidamente que el niño era su nieto, y que había olvidado comprar su boleto,
pero pagaría a bordo. El conductor, un hombre mayor con rostro bondadoso, miró entre Héctor y Matías, vio algo en sus expresiones que lo convenció de no hacer preguntas. Y les hizo un gesto para que subieran. Entraron al vagón justo cuando las puertas comenzaban a cerrarse. Héctor miró por la ventana y vio a Vargas parado en el andén, observándolos con una expresión de furia fría. El hombre levantó su teléfono y tomó una fotografía del tren, del número del vagón, grabando evidencia, recopilando información. El tren comenzó a moverse, lentamente al principio, luego ganando velocidad. Héctor guió a Matías hasta un asiento en la parte trasera del vagón, lo más lejos posible de las ventanas y las puertas. Se sentaron, y solo entonces, cuando la estación comenzó a desaparecer en la distancia, Héctor permitió que sus manos dejaran de temblar. ¿Estás bien?, preguntó, mirando a Matías. El niño asintió, pero sus ojos estaban vidriosos, procesando todo lo que acababa de pasar. Él va a venir a buscarnos, ¿verdad?, preguntó Matías. Mi padre va a querer asegurarse de que yo desaparezca. Héctor no mintió. Probablemente. Pero no voy a dejar que eso pase. Mañana vamos a ir a la policía. A la policía real. No a gente que trabaja para tu padre. Y vamos a contarles todo. Tu historia. ¿Quién eres? ¿Quién te abandonó? ¿Quién envió a ese hombre? Y vamos a asegurarnos de que esto se haga público. Porque una vez que la verdad esté afuera, una vez que la gente sepa, será mucho más difícil para ellos hacerte daño sin que haya consecuencias. ¿Por qué me está ayudando?, preguntó Matías, con genuina curiosidad. No me conoce, no le debo nada, no va a ganar nada con esto excepto problemas. Héctor miró al niño por un largo momento, viendo en esos ojos oscuros el reflejo de su propio pasado, de todas las veces que había necesitado ayuda y no la había recibido, de todas las veces que había estado solo y asustado sin nadie que separara entre él y el mundo cruel. Porque alguien debió haberme ayudado a mí cuando tenía tu edad, dijo finalmente. Nadie lo hizo. Y pasé décadas preguntándome cómo habría sido diferente mi vida, si aunque sea una persona, solo una, hubiera decidido que yo importaba lo suficiente como para quedarse. Así que tal vez, no puedo cambiar mi pasado, pero puedo cambiar tu presente. Y eso tiene que contar para algo. Matías no respondió con palabras. Simplemente se recostó contra el hombro de Héctor, cerrando los ojos, permitiéndose por primera vez en todo el día sentirse seguro, aunque fuera temporalmente. Aunque fuera una ilusión que podría romperse en cualquier momento. El tren continuó su viaje a través de la noche, llevándolos lejos de la estación, pero hacia un futuro incierto, donde las fuerzas poderosas, que querían que Matías desapareciera, no descansarían hasta terminar lo que habían empezado. Y en algún lugar detrás de ellos, Vargas hacía llamadas, movilizaba recursos, preparaba el siguiente movimiento, en un juego donde las vidas eran fichas, y la moral era un lujo que no podía permitirse. La noche apenas comenzaba, y con ella, una batalla que determinaría no solo el destino de un niño, sino la pregunta fundamental de si la bondad de un extraño podía ser suficiente contra la maldad sistémica de los poderosos. Claude can make mistakes. Please double check responses. El apartamento de Héctor estaba en un edificio viejo de 4 pisos, en un barrio que había visto mejores días. Las paredes exteriores estaban manchadas por años de lluvia y contaminación. Las escaleras crujían con cada paso, y el olor a humedad y comida recalentada impregnaba los corredores estrechos. Pero cuando Héctor abrió la puerta de su apartamento y encendió la luz, Matías vio algo que no esperaba: orden, limpieza, un espacio pequeño, pero cuidado, con el tipo de atención que solo alguien que aprecia lo poco que tiene puede dar. Era un apartamento de una sola habitación. Había una cama individual contra una pared, un sofá desgastado pero limpio contra la otra, una pequeña cocina con estufa de 2 hornillas, y una mesa plegable con 2 sillas. Las paredes estaban desnudas, excepto por una fotografía enmarcada de un paisaje montañoso que Héctor probablemente había comprado en alguna tienda de segunda mano. No había televisión, solo un radio viejo en el alféizar de la ventana. Era humilde, casi austero, pero había algo en ese espacio que respiraba dignidad. No es mucho, dijo Héctor, dejando su bolsa junto a la puerta, pero es limpio y seguro. Puedes dormir en la cama, yo tomaré el sofá. Matías negó con la cabeza inmediatamente. No, usted tome la cama, yo puedo dormir en el sofá. Héctor sonrió levemente ante la terquedad del niño. Dime una cosa, Matías.
¿Cuándo fue la última vez que dormiste en una cama de verdad? Matías pensó por un momento, tratando de recordar. Había sido meses, tal vez más, en la última casa donde había estado. Había dormido en un colchón, en el piso de un cuarto compartido con otros 3 niños. Antes de eso, había lugares donde ni siquiera había colchón. Solo mantas, en el suelo. Hace mucho tiempo, admitió. Entonces hoy duermes en la cama, declaró Héctor con un tono que no admitía discusión. Y mañana, cuando tengamos más tiempo, podemos discutir sobre quién duerme dónde. Trato. Matías asintió, sintiendo algo extraño en el pecho. Le tomó un momento identificar que era gratitud genuina. Sin condiciones, gratitud. Héctor calentó sopa en la estufa y sirvió 2 tazones. Comieron en silencio. El tipo de silencio cómodo que existe entre personas que han pasado por algo difícil juntas y no necesitan llenar cada segundo con palabras. Después, Héctor le dio a Matías una camiseta vieja que servía como pijama y le mostró el pequeño baño donde podía lavarse. Cuando Matías salió del baño, limpio por primera vez en días, Héctor ya había preparado la cama con sábanas frescas y una manta gruesa. El niño se metió bajo las cobijas y se hundió en el colchón que, aunque viejo, y con algunos resortes que protestaban, era infinitamente más cómodo que cualquier cosa que hubiera tenido en meses. Héctor, llamó Matías justo cuando el hombre estaba apagando la luz. Sí, ¿de verdad vamos a ir a la policía mañana? Héctor prendió la luz de nuevo y se sentó en el borde de la cama. Sí, vamos a ir, y vamos a contarles todo, pero necesito que entiendas algo, Matías. Lo que va a pasar después no va a ser fácil. La gente va a hacer preguntas. Van a querer saber detalles sobre tu vida, sobre las personas que te cuidaron, sobre tu padre. Va a ser difícil, tal vez doloroso, pero es necesario. ¿Y si no me creen? Preguntó Matías con voz pequeña. ¿Y si dicen que estoy mintiendo? Mi padre es importante, tiene dinero, tiene poder. ¿Quién me va a creer a mí? Era la pregunta que Héctor había estado evitando pensar, porque sabía que era válida. El sistema estaba diseñado para proteger a los poderosos, y un niño sin documentos claros, sin familia que lo respaldara, haciendo acusaciones contra un hombre importante, las probabilidades no estaban a su favor. Por eso, necesitamos asegurarnos de que tu historia se haga pública, dijo Héctor. Necesitamos hablar no solo con la policía, sino con periodistas, con gente que no pueda ser comprada o intimidada fácilmente. Conozco a alguien, una periodista, que trabajaba para un periódico grande, pero que fue despedida por publicar historias que los anunciantes no querían ver impresas. Ahora trabaja independiente, publica en Internet. No tiene miedo de los poderosos porque ya no tiene nada que perder. Si podemos contactarla, si podemos contarle tu historia, ella la publicará. Y una vez que esté allá afuera, una vez que miles de personas la hayan leído, será mucho más difícil para tu padre simplemente hacer que desaparezcas. Matías procesó esto, su mente trabajando a través de las implicaciones. Pero eso significa que todo el mundo va a saber sobre mí. Van a saber que mi padre no me quiso, que me abandonó. Sí, respondió Héctor honestamente. Van a saber, y eso va a ser difícil. La gente va a hablar. Algunos van a sentir lástima por ti. Y sé que eso no es fácil de aceptar, pero otros van a admirarte. Van a ver a un niño que tuvo el coraje de decir la verdad contra alguien poderoso. Van a ver fuerza donde tú tal vez solo veas dolor. Matías miró el techo, pensando, había vivido toda su vida en las sombras, siendo movido de un lugar a otro, invisible, insignificante. Parte de él quería quedarse ahí, en la oscuridad, donde al menos sabía qué esperar. Pero otra parte, una parte más fuerte de lo que él mismo sabía, quería algo diferente. Quería ser visto, quería ser escuchado, quería importar. Está bien, dijo finalmente. Hagámoslo. Héctor asintió, sintiendo un respeto profundo por este niño pequeño que había sobrevivido tanto y que aún tenía el coraje de pelear. Descansa ahora. Mañana va a ser un día largo. Apagó la luz y se acomodó en el sofá, pero el sueño no vino fácilmente para ninguno de los dos. Héctor escuchaba cada sonido del edificio, cada paso en el pasillo, cada portazo, preguntándose si Vargas o alguien que trabajara para él ya había descubierto dónde vivía. Si estaban ahí afuera, esperando el momento correcto, y Matías, acostado en la oscuridad, pensaba en su padre. En un hombre que nunca había conocido, pero que había determinado toda su vida, con su ausencia y su vergüenza.
La mañana llegó demasiado rápido. Héctor se despertó con el sonido de su teléfono sonando. Era un teléfono viejo, un modelo básico que había comprado usado. Pero funcionaba. Miró la pantalla y vio un número desconocido. No respondió. El teléfono dejó de sonar. Esperó 10 segundos. Y comenzó a sonar de nuevo. Mismo número. Esta vez. Héctor respondió. Sí. La voz del otro lado era suave, casi amigable, pero con un filo que no podía ser escondido. Señor Héctor Morales, tenemos que hablar. Héctor se sentó. Inmediatamente alerta. ¿Quién es usted? Mi nombre no es importante. Lo que es importante es que usted tiene algo que le pertenece a mi cliente. Y mi cliente está dispuesto a ser generoso, si usted devuelve lo que tomó. No tomé nada, respondió Héctor, manteniendo su voz baja para no despertar a Matías. Ayudé a un niño que había sido abandonado. Es una perspectiva noble, dijo la voz con un tono condescendiente, pero innecesariamente complicada. Mi cliente está preparado para ofrecerles 50.000 en efectivo, una suma considerable para alguien en su situación económica. Todo lo que tiene que hacer es llevar al niño a una dirección que le proveeré, dejarlo allí. Irse, el dinero será suyo, el niño será cuidado. Todos ganan, excepto el niño, señaló Héctor, que será cuidado de la misma forma que ha sido cuidado toda su vida, movido, escondido, descartado. El niño recibirá todo lo que necesita, insistió la voz. Comida, refugio, educación, solo no bajo el apellido Salazar. Seguramente puede entender que algunas situaciones son complicadas y que las soluciones necesitan ser pragmáticas. Pragmáticas, repitió Héctor con disgusto. Es una palabra elegante para crueldad. Señor Morales, se dijo la voz, y ahora el filo era más pronunciado. Le estoy ofreciendo una salida que le beneficia significativamente. Pero si rechaza esta oferta, si continúa por el camino que ha elegido, las cosas se pondrán muy difíciles para usted. Mi cliente tiene recursos, tiene conexiones, y está preparado para usarlas. ¿Realmente quiere comenzar una guerra que no puede ganar? Héctor miró hacia donde Matías dormía, su pequeño cuerpo acurrucado bajo las mantas, su rostro finalmente relajado después de todo el estrés del día anterior. No estoy tratando de comenzar una guerra, dijo Héctor. Solo estoy tratando de hacer lo correcto. Lo correcto. La voz prácticamente escupió las palabras. Déjeme decirle algo sobre hacer lo correcto. Señor Morales, lo correcto es un lujo que solo los que tienen poder pueden permitirse. Usted no tiene poder. Usted es un hombre viejo, solo, sin familia, sin recursos. Nadie va a extrañarlo si desaparece. Nadie va a hacer preguntas. Así que piense cuidadosamente antes de rechazar esta oferta, porque no habrá otra. La línea se cortó. Héctor se quedó sentado, sosteniendo el teléfono, sintiendo el peso de la amenaza. No era una amenaza vacía. Lo sabía. Hombres como Ernesto Salazar no hacían amenazas vacías. Hacían promesas. Y cumplían. Pero mientras miraba a Matías dormir, Héctor supo que no había realmente una decisión que tomar, porque algunas cosas eran más importantes que la seguridad personal. Algunas cosas valían el riesgo. Se levantó y comenzó a hacer café. El aroma llenó el pequeño apartamento y eventualmente despertó a Matías, que se sentó en la cama, frotándose los ojos. Buenos días, se dijo Héctor, sirviendo 2 tazas. Tenemos que movernos rápido hoy. Mucho que hacer. Le explicó a Matías sobre la llamada telefónica, mientras desayunaban pan tostado con mantequilla. El niño escuchó sin interrumpir, su rostro serio y pensativo. ¿Cuánto dinero ofrecieron? Preguntó cuando Héctor terminó. 50.000, Matías silbó bajito. Era más dinero del que podía imaginar. Es mucho dinero. Usted podría tomar ese dinero. Nadie lo culparía. Héctor lo miró directamente a los ojos. Yo me culparía. Y eso es suficiente. Salieron del apartamento media hora después. Héctor había empacado una pequeña bolsa con cosas esenciales, algo de ropa, algo de dinero en efectivo que tenía escondido para emergencias. Copias de sus documentos. No sabía cuándo o si podrían volver. La oficina de la periodista, Elena Vargas, sin relación con el sicario, irónicamente, estaba en el otro lado de la ciudad. Héctor había trabajado con ella años atrás, cuando ella estaba investigando condiciones laborales en fábricas ilegales. Él había sido una de sus fuentes, compartiendo lo que sabía sobre dueños que explotaban trabajadores. Elena había publicado la historia. Había perdido su trabajo por ello, cuando los anunciantes presionaron al periódico. Pero había expuesto verdades que necesitaban ser contadas. Si alguien podía ayudarlos ahora, era ella.
Tomaron 2 autobuses y caminaron el último kilómetro. Héctor constantemente mirando sobre su hombro, buscando señales de que estaban siendo seguidos. No vio nada obvio, pero eso no significaba que no estuvieran ahí. La oficina de Elena era, en realidad, su apartamento, un espacio modesto en un edificio no muy diferente al de Héctor. Cuando abrió la puerta, fue inmediatamente obvio que era una periodista. Había pilas de periódicos, recortes pegados en las paredes, una computadora portátil rodeada de tazas de café vacías, notas adhesivas por todas partes. Elena misma tenía 40 y tantos años, cabello castaño recogido en un moño desprolijo, gafas de marco grueso, y una expresión de perpetua alerta que venía de años de perseguir historias que otros querían enterrar. Héctor dijo, sorprendida, pero complacida de verlo. Ha pasado un tiempo, ¿qué te trae por? Su detuvo cuando vio a Matías. ¿Quién es este? Es tal, dijo Héctor, guiando a Matías hacia adentro. Es la historia más grande que has tenido en años. Y necesitamos tu ayuda para contarla antes de que alguien se asegure de que nunca pueda ser contada. Se sentaron, y Matías contó su historia. Todo, desde sus primeros recuerdos borrosos de su madre, hasta las casas de acogida, hasta el abandono en la estación, hasta el hombre que había tratado de llevárselo. Héctor llenó los espacios, añadiendo contexto, explicando las amenazas que habían recibido. Elena escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales, pero principalmente solo absorbiendo. Cuando Matías terminó, ella se quedó en silencio por un largo momento, procesando. Ernesto Salazar dijo finalmente, va a negar todo, va a decir que es una fabricación, un intento de extorsión, una conspiración política de sus oponentes. Por eso, necesitamos evidencia, dijo Héctor. Necesitamos algo más que solo la palabra de un niño, Elena pensó, masticando el extremo de su bolígrafo. Pruebas de ADN, dijo eventualmente. Si podemos probar que Matías es realmente hijo de Salazar, eso le da credibilidad a todo lo demás. Pero necesitaríamos algo de Salazar para comparar. Cabello, sangre, algo. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Preguntó Héctor. No es como si pudiera simplemente acercarme y pedírselo. Elena sonrió. Y había algo travieso en esa sonrisa. No, pero Salazar tiene un evento público hoy, un mitin de campaña, en el Parque Central. Va a estar estrechando manos, abrazando bebés, haciendo todo el show político. Y donde hay multitud, hay oportunidades. Explicó su plan. Era arriesgado, posiblemente estúpido, definitivamente peligroso, pero también era su mejor oportunidad. 2 horas después, Matías, Héctor y Elena estaban parados entre una multitud de cientos de personas en el Parque Central. Había banderas, carteles, música alta, vendedores ambulantes, vendiendo palomitas y bebidas. Y en el centro de todo, en un escenario elevado, estaba Ernesto Salazar. Era un hombre de 50 años, alto, con cabello oscuro apenas comenzando a encanecer en las sienes, traje impecable, sonrisa brillante y practicada. Hablaba sobre empleos, sobre educación, sobre hacer que la región fuera grande de nuevo. La multitud aplaudía en todos los momentos correctos. Ondeaba banderas en todas las pausas apropiadas. Matías lo miraba, este hombre que era su padre, pero que nunca lo había conocido, nunca lo había querido, nunca lo había reconocido. Sintió una mezcla extraña de emociones, rabia, tristeza, curiosidad. Un anhelo involuntario por algo que nunca tendría. Elena estaba a su lado con una cámara, tomando fotos, grabando video, documentando todo. Héctor mantenía una mano protectora en el hombro de Matías, listo para moverse rápidamente si era necesario. Cuando el discurso terminó, Salazar bajó del escenario para saludar a la multitud, rodeado por guardaespaldas pero intentando parecer accesible. Era el momento. Elena se acercó, gritando preguntas, como periodista, creando distracción. Y en ese momento de caos controlado, mientras guardaespaldas trataban de mantener a la multitud a raya, Matías hizo algo que nadie esperaba. Se abrió paso entre las piernas de los adultos, pequeño y ágil, hasta que estuvo directamente frente a Ernesto Salazar. «Papá», gritó, con una voz que cortó a través del ruido. Todo se detuvo. La música, las conversaciones, todo. Salazar miró hacia abajo y vio a Matías. Y por una fracción de segundo, antes de que pudiera controlar su expresión, Héctor vio reconocimiento. Salazar sabía exactamente quién era este niño. «Soy Matías», se dijo el niño, lo suficientemente alto para que todos alrededor pudieran escuchar.
soy tu hijo, y me dejaste en una estación de tren para que muriera. El silencio era absoluto ahora. Cámaras giraban, capturando cada segundo. Teléfonos se levantaban, grabando. Y Elena, desde su posición, capturó el momento perfecto, la expresión de pánico en el rostro de Salazar antes de que pudiera componerse. No sé quién eres, niño, dijo Salazar, recuperando su voz de político, forzando una sonrisa confundida. Pero claramente hay algún malentendido. No hay malentendido, me interrumpió Matías. Mi madre era Carolina Méndez. Ustedes estuvieron juntos hace 6 años. Ella murió cuando yo tenía 3. Y tú me has estado moviendo de casa en casa desde entonces, pagando gente para mantenerme callado. Pero ya no voy a estar callado. Los guardaespaldas se movieron para agarrar a Matías. Pero la multitud se había vuelto impredecible. Algunas personas gritaban preguntas, otras expresaban shock, otras sacaban sus teléfonos para grabar. Héctor empujó su camino hacia adelante y agarró a Matías, levantándolo, comenzando a retroceder hacia el perímetro. Deténganlos, gritó alguien del equipo de Salazar. Pero era tarde, el daño estaba hecho, la verdad estaba afuera, y en la era de Internet, donde cada persona con un teléfono era un periodista potencial, no había forma de volver a meter el genio en la botella. Enjoying this, Real Life Stories. Hit the like button, subscribe, and turn on the notifications so you don't miss the next chapter.